Coronavirus, la epidemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la epidemia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una emisión más de Coronavirus, la epidemia. Les recordamos que este programa especial es una producción de la Universidad de Guadalajara, una señal que se transmite desde Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara a todas las televisoras también que se suman a esta red, a esta señal en México y en otros países de América Latina. Gracias también por acompañarnos y sumarse a esta señal. Le queremos invitar para que participe con sus comentarios y opiniones desde este momento en @Canal 44 TV, nuestra cuenta institucional, nuestra cuenta oficial en Twitter, en Facebook, en Instagram, también en las diferentes plataformas a través de Internet y por supuesto también a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Agradecemos a las televisoras que en este momento también a través de Canal 22 se suman a la señal y le queremos decir que también nos puede encontrar en las cadenas Easy TV, Axtel TV, Total Play por el canal 44 y a través de Megacable por el canal 144. Este día tenemos un programa diverso, pero además muy interesante porque abordaremos algunos aspectos de los que poco se ha hablado y nos referimos a los retrovirales, qué tanto pueden funcionar o no en un tratamiento contra el coronavirus. También le estaremos explicando por qué el COVID-19 hasta este momento no es considerado todavía una emergencia en México. Ya nuestros expertos nos lo explicarán y tendremos también un corte informativo, lo más reciente desde Ginebra en la conferencia de la Organización Mundial de la Salud. También le estaremos hablando sobre lo que ha dicho el Colegio de Salud Pública en casos sospechosos, en casos confirmados y por supuesto cómo van las cosas hasta el día de hoy en China, un lugar donde ya surgió precisamente pues esta enfermedad. Por cierto, y ya lo tendremos oportunidad de hablar también, la buena noticia es que la epidemia en China ha comenzado a replegarse, a retroceder. China hoy por hoy está ofreciendo su ayuda a países como Italia, no solamente en la dotación de mascarillas, sino también de la experiencia médica que ellos vivieron a raíz de esta epidemia. Bueno, vámonos entonces hasta Ginebra, Suiza. Nuestra compañera Isabel Saco, corresponsal de la agencia EFE, nos reporta. Te saludamos, Isabel. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La propagación del coronavirus no se detiene, pero los focos infecciosos se están moviendo, sobre todo de China a Europa. Según los datos que la Organización Mundial de la Salud actualiza prácticamente minuto a minuto, en estos momentos hay más de 118.000 casos en el mundo, de los cuales 37.000 han ocurrido fuera de China, donde en las últimas 24 horas se han confirmado tan solo 24 nuevos casos. Aunque esto significa un ligero repunte por tratarse de 6 casos más que en la víspera, lo que está claro es que la epidemia está en picada en China y que las draconianas medidas de contención que puso en marcha en las últimas semanas el gobierno han dado los resultados que se esperaba. Hay que recordar que ciudades enteras fueron puestas en cuarentena en ese país, donde en cuestión de días se construyeron y pusieron a funcionar grandes hospitales para atender a los enfermos de coronavirus. Los reportes que llegan desde hace unos 3 días a la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, desde China, indican que el núcleo de la epidemia se ha trasladado a otros países. Italia todavía no consigue controlar el aumento de casos y a esta hora, mitad de la tarde en Europa, los casos llegan a 10.100. El segundo país afectado sigue siendo Irán, con 8.000 personas contaminadas, y sigue en ese mismo continente Corea del Sur con 7.700 casos. España ha sido el país donde el aumento de casos ha sido proporcionalmente más fuerte este martes, lo que ha llevado a las autoridades a decretar el cierre de los colegios y la suspensión de espectáculos y actos públicos
para evitar la aglomeración de gente, medidas que se aplican a las regiones de Madrid y La Rioja. En el resto del mundo, cada vez son más los países que han reportado al menos un caso a la OMS, el último de los cuales ha sido Honduras hace pocos minutos. La lista total de países afectados es ahora de 113. En este momento, una de las principales preocupaciones de la OMS es la salud mental de la población de los países más afectados, pero también de aquellos que todavía no sufren tanto el impacto o donde el virus ni siquiera ha llegado, pero a pesar de lo cual hay paranoia entre la gente. La organización está pidiendo al público en general que no se refiera a casos de coronavirus o familias coronavirus, sino que use frases más apropiadas como personas con COVID-19, conforme al nombre oficial que se le ha dado a la enfermedad. Lo que se busca en realidad es evitar que las personas que han pasado por la prueba de este virus no sufran, además de ello, estigma o sean víctimas de prejuicios. La Organización Mundial de la Salud también recomienda evitar leer, ver o escuchar noticias que generen ansiedad y malestar y que se busque más bien información útil que permita tomar medidas concretas de planificación o protección de uno mismo o de su familia. La salud mental de los niños es también una prioridad para la Organización Mundial de la Salud en estos tiempos de crisis sanitaria, y no es de extrañar que ante el estrés que se vive en todas partes, los niños busquen estar más cerca de sus padres y les hagan preguntas constantes sobre lo que está sucediendo. En este caso, se recomienda a los adultos hablar con los niños sobre el coronavirus de una manera honesta y con información apropiada a su edad, lo que seguramente ayudará a calmarles. Del mismo modo, con las personas ancianas se debe compartir información simple y hechos, no rumores, pero por sobre todo las recomendaciones para que reduzcan el riesgo de infección, ya que se sabe que son las personas mayores las más susceptibles de morir si contraen el coronavirus. Reportó desde Ginebra para el programa Coronavirus, la epidemia, Isabel Saco. Muchas gracias a nuestra compañera Isabel Saco, corresponsal de la agencia EFE en Ginebra, Suiza, con la información más actual proporcionada desde Ginebra por la Organización Mundial de la Salud. Datos muy interesantes que ha aportado y que seguramente tendremos oportunidad también de aterrizar con nuestros expertos que nos acompañan esta mañana. Y precisamente antes de saludarlos, queremos actualizar la información en México. Las autoridades del sector salud en Puebla confirmaron ya el primer caso de coronavirus en un trabajador de la planta Volkswagen, quien recientemente viajó a Italia. Se trata de un hombre de 47 años de edad, de nacionalidad alemana, que dio positivo a la prueba de COVID-19, es empleado de esta empresa alemana y quien estuvo de vacaciones en Italia. Mientras tanto, hay 37 casos sospechosos por COVID-19, la mayoría procedentes de España, Italia, Estados Unidos, China y Francia. Me da mucho gusto saludar en esta mañana a los doctores Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, exdirector de los hospitales civiles, y a Pedro Martínez Ayala, también médico infectólogo. Bienvenidos a ambos, buenos días. Muchas gracias, Belén, qué gusto saludarte. Pues yo quería ya empezar la plática con ustedes porque vaya que hay tela hoy donde cortar. Doctor Héctor Raúl, me gustaría primero abordar este último tema que mencionaba la Organización Mundial de la Salud, la salud mental de la población ante el COVID-19. Tiene muchas aristas. Indudablemente que ha impactado a la salud mental en todo el mundo. Evidentemente, los países con más afectación por la enfermedad han sufrido este impacto mental. Y, por ejemplo, cito el caso de una publicación muy reciente derivada de el impacto mental en la población infantil de China, que fueron confinados literalmente a permanencia domiciliaria durante este periodo de los primeros meses de la epidemia. 45 millones de niños fueron confinados al hogar y bueno, ya lo decía Isabel, fueron medidas draconianas las que estableció China y me parece que en su momento fueron muy necesarias porque ya lo estamos viendo, ahora China
está en un momento de meseta y seguramente va a empezar a tener una progresiva reducción en la detección de casos, por fortuna. Entonces, en ese estudio, por ejemplo, se habla del alto porcentaje de depresión, ansiedad que sufrieron estos niños, en porcentajes que van del 15 hasta el 35%. Por cierto, estos niños posiblemente terminen su ciclo escolar a través de tecnologías de la información a distancia que ya está implementando el gobierno de China y específicamente la provincia de Hubei. Pero también lo vemos en el día a día. ¿Cuántas personas, incluso en México, aun cuando se ha hablado, por ejemplo, de la no necesidad de utilizar universalmente un cubrebocas, porque esta medida es útil para el paciente, para que el paciente evite la transmisión a sus convivientes? Sin embargo, vemos a mucha gente que sin tener manifestación alguna trae permanentemente un cubrebocas, pero además hubo días en los que las compras fueron de pánico y todo mundo pensaba que esta situación se estaba desbordando en el mundo entero. No es el caso de México, por supuesto, lejos de eso, por fortuna. Y todos esos detalles pues, nos hablan definitivamente del impacto a la salud mental que se vive incluso en países en donde la enfermedad ha tenido todavía poco impacto. No se diga a lo que está ocurriendo en Italia, que se ha convertido, valga la expresión, en el nuevo epicentro de la enfermedad. Yo lo comentaba en días pasados. Lo que ocurrió en Hubei, en Wuhan específicamente, como primer epicentro, se esperaba que luego ocurrieran nuevos epicentros a partir de otros países en donde luego la transmisión autóctona ocurriera, y así está ocurriendo específicamente con 4 países: Italia, Irán, España y Francia. Eso es lo que en este momento está ocurriendo. Todos los pacientes que tiene México confirmados vienen de Italia. Que, por cierto, doctor, hemos leído en redes sociales particularmente cómo la gente empieza a dudar de si realmente México está proporcionando información real, porque pues es de extrañar que a más de 2 semanas o a casi 2 semanas de confirmado el primer caso, hoy por hoy México todavía mantiene esta contención de la enfermedad, donde, como bien lo explica, solamente se han registrado casos importados, hasta ahora aparentemente ningún contagio. Ninguno autóctono. Pues yo no tengo indicios por el momento para pensar que el escenario sea diferente, y ojalá, y por el hecho de que seguimos teniendo pocos casos, no se baje la guardia, se siga manteniendo mucha vigilancia en los puertos aéreos, en los aeropuertos, en los puertos marítimos, se siga manteniendo esas medidas de aplicación de sanidad internacional con propósitos de que cualquier paciente con características de sospechoso, que reúna la definición de la Organización Mundial de la Salud, hay que decirlo con claridad, sea un paciente que se lleve a exámenes de laboratorio para confirmación o descartar la enfermedad. No bajar la guardia es clave en este momento, no confiarnos. Y no olvidar que México vivió una experiencia que nos dejó ya mucho aprendizaje en el año 2009, así que tal vez eso también nos está ayudando en este momento. Vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar con el doctor Pedro Martínez Ayala. Él es infectólogo, acerca de los medicamentos que hoy por hoy se están probando precisamente para tratar el COVID-19. La pausa, regresamos con más. Antes de entrar a nuestra charla con nuestro médico infectólogo invitado, mencionar que según estudios de la revista Nature, los retrovirales podrían funcionar contra el COVID-19.
Retrovirales podrían funcionar contra el coronavirus de acuerdo con la revista especializada de Ciencia Nature. El estudio señala que la cloroquina, que ya se ha aprobado como medicamento contra la malaria y algunas enfermedades autoinmunes, se ha convertido en el primer fármaco que ha demostrado eficacia contra el nuevo coronavirus. Tras la cloroquina viene el remdesivir, que se desarrolló para el ébola y se está ensayando en 761 pacientes en un estudio que se presentará el 27 de abril. Le sigue el Kaletra, que combina dos fármacos creados contra el VIH y que también se espera que sea eficaz contra el coronavirus. De acuerdo con la revista Nature, nunca antes se había ensayado tantos tratamientos ni con tanta rapidez contra una enfermedad, lo que indica el nivel de emergencia que supone el COVID-19. Hasta el momento hay más de 100 ensayos clínicos en curso en China que evalúan la posible eficacia de todo tipo de tratamientos, desde antivirales a moduladores del sistema inmunitario, pasando por células madre, terapias de la medicina tradicional china y anticuerpos donados por personas que se han curado. Por su parte, la agencia Notimex publicó que el gobierno mexicano ha optado por un medicamento usado actualmente para el paludismo o malaria llamado hidroxicloroquina y otro que ha sido utilizado para el coronavirus SARS denominado remdesivir. Ambos podrían ser utilizados para tratar el COVID-19. El titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, Gustavo Reyes Terán, señaló que, si bien hasta ahora no existen tratamientos para el nuevo coronavirus, estos dos medicamentos podrían ser potenciales, especialmente el remdesivir. Informó Isaura López Villalobos. Doctor Pedro Martínez Ayala, infectólogo, además de estos medicamentos que ya se han venido aplicando desde que se confirmaron casos en México, ¿qué otros medicamentos están probando y cuáles están funcionando, doctor? Bueno, la evidencia aún es escasa. Recordemos que es un nuevo virus que evidentemente pues, está en constante evolución. Prácticamente día a día lo que uno lee al día siguiente se vuelve obsoleto, entonces constante evolución. Lo que bien mencionaron es con jerarquía en la evidencia, el estudio Nature de principios del año 2020 es el que demuestra estos dos fármacos como los prototipos, los mejores prototipos hasta el momento para combatir neumonías graves por el SARS-CoV-2, ¿no? Que es la cloroquina y el remdesivir. Y cabe resaltar que la cloroquina, que se utiliza tanto para la malaria y para otras enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide, lupus, etcétera, pues bueno, a dosis bajas demostró que inhibe la replicación viral. El remdesivir también. Esto es importante porque pues es un fármaco que al mostrar eso a dosis bajas, también el beneficio es que poca toxicidad. Y estos resultados justificaron los ensayos clínicos que están haciendo en China, ¿no? Extrapolado de las dos epidemias previas de SARS y MERS, se utilizó lopinavir y ritonavir, en el cual, pues en casos muy graves se utilizaron y pues con reportes de caso que mostraron beneficio, de tal forma que pues actualmente son parte del uso compasivo, es decir, si te llega un paciente con una neumonía grave y no tienes nada más, pues es suficiente evidencia como para usarlo, ¿no? En presentaciones graves. Claro. Evidentemente, conforme haya más información y más evidencia, podemos saber más al respecto. Hay otros fármacos como nitazoxanida, por ejemplo, incluso, algunas otras propuestas más. Sin embargo, recalcar muchísimo que el mejor tratamiento es la prevención, sigue siendo, ¿de acuerdo? Como bien lo dijo el doctor Héctor Raúl, identificar bien a los pacientes, buscarlos, los que cumplen la definición operacional por la OMS, hacerles pruebas y evidentemente estar muy al pendiente de las medidas que la Secretaría de Salud nos proporciona, ¿no? Desde la situación actual de todos los días hasta en algún momento el distanciamiento social. Claro. Ahora, doctor, hemos escuchado también en los últimos días sobre algunas pruebas en tratamientos que se utilizaron o medicamentos que se utilizaron en el tratamiento del VIH. ¿Nos puede hablar un poco sobre esto, por favor? Así es. La mayor evidencia es con el lopinavir y ritonavir, la marca es Kaletra.
en el cual pues, es un inhibidor de proteasa. La proteasa es una proteína útil para todos los virus de RNA principalmente, en la cual cuando sale un virión, inicialmente es imperfecto y por así decirlo, corta todas las proteínas para que sea funcional. Entonces, los inhibidores de proteasa, particularmente el opinavir y ritonavir, en muchos casos previos ha mostrado beneficio en casos graves. Cabe señalar que estos son reportes de caso, ¿de acuerdo? Es decir que hasta ahora se están utilizando como práctica común o todavía no. No, todavía no. Se están haciendo algunas pruebas. Así es. ¿Y cuál es el resultado que están dando? ¿Se sabe o todavía no? No, aún muy no. temprano. Es muy temprano. El prototipo principal basado en esta revisión de Nature son cloroquina y remdesivir, por supuesto. Sin embargo, hay más estudios, sobre todo casos y controles retrospectivos, que es hasta el momento lo que tenemos, en los cuales pues sí tiene acción, ¿de acuerdo? Sí mejora puntualmente, disminuye la replicación viral y esto se traduce a una resolución de la neumonía. Doctor Héctor Raúl Pérez, hemos aprendido mucho a lo largo de estos días de virus y de enfermedades. Gracias también, por supuesto, a la explicación que ustedes amablemente nos han compartido. Y lo decíamos ya en algún momento, al final este coronavirus que está provocando la enfermedad COVID-19, pues es primo hermano de otros virus que ya conocemos, que están muy estudiados, y esto nos ha permitido no partir de cero en la búsqueda de un fármaco para combatir específicamente el COVID-19. Así es. ¿Qué tan cerca estamos de esto, doctor? ¿O qué tan necesario va a ser a final de cuentas, no? Con el primo hermano más cercano es con SARS. El SARS de 2002-2003, síndrome agudo respiratorio severo. Por eso este nuevo virus se conoce como coronavirus SARS-2. La cercanía genómica es del 85%. Muy alto. El parecido es muy alto. Y como bien lo dice el doctor Pedro, la mayor parte de los RNA virus, como es el caso de el virus que causa COVID-19 y el SARS, requieren de una enzima que se llama proteasa, que la tiene el propio virus y que en la última fase de formación de nuevas partículas virales, esa proteasa lo que hace es cortar una molécula más grande de virus, para decirlo coloquialmente, y que eso genere los nuevos viriones, vamos, en la última fase de replicación. Estamos hablando todo esto dentro de la célula humana que está infectada, la que le sirvió al virus para su reproducción. Entonces, esos antecedentes de los que habla el doctor Pedro, utilizando antirretrovirales, el más importante fue la combinación del opinavir-ritonavir. Fue lo que llevó a utilizar con algunos pacientes en este momento con COVID-19. No hay buenas noticias, en ese sentido no hay buenas noticias. Hubo buenas noticias para el SARS en su momento. Hay un estudio publicado de SARS en el 2017, aunque fue varios años después, en donde a 75 pacientes con SARS que les dieron Kaletra, el grupo que fue control, que no recibió el fármaco, le fue mucho más mal que el grupo que recibió el fármaco, esto con el SARS. Le fue mejor en cuanto a menos letalidad, menos necesidad de ventilación asistida, menos necesidad de oxígeno suplementario, menos necesidad o tiempo de estancia en terapia intensiva. Entonces se dijo, esto puede servir para COVID-19. Se ha empezado a utilizar. Hay estudios pequeños, muy pequeños, como bien lo ha dicho Pedro. Son muchos de ellos casi reportes de casos, pero por ahora lo que se estima es que casi ocurre una evolución similar en pacientes que tienen neumonía por COVID-19, recibiendo o no recibiendo
Kaletra. Esto como antirretrovirales. Pero también se ha ido la atención a buscar nuevos fármacos. Ahí están hidroxicloroquina y están remdesivir, que están en este momento en estudios clínicos, y ya lo decía el doctor Pedro. Pero, por ejemplo, los chinos están utilizando algunos moléculas, candidatos a inhibir la entrada del virus a la célula que infecta. Si esta es la célula que va a infectar el virus, en la superficie, esa célula tiene un receptor. Ese receptor es el que recibe la espícula de la corona del virus. Se unen. A partir de esa unión empieza la internalización del virus a la célula afectada, en este caso. Y los fármacos que también se están empezando a investigar son los que inhiben esa unión, con muchas posibilidades de éxito. Ahorita nos explica más sobre esto, Claro doctor, que porque sí. creo que vale mucho la pena diferenciar entre los estudios que se están haciendo, por ejemplo, para la vacuna, pero también este tipo de procedimientos que ya nos explicaba usted y, evidentemente, los fármacos para controlar ya la enfermedad propiamente dicha. Antes de irnos a la pausa, le queremos comentar que el Colegio de Salud Pública nos explicó qué es un caso sospechoso y qué es un caso confirmado. Estas dos palabras que hemos estado utilizando a lo largo de esta epidemia, el Colegio de Salud Pública ya lo ha dejado perfectamente establecido. Con esto nos vamos a la pausa. Desde que China informó la presencia del COVID-19 en su territorio desde diciembre del año pasado, la información es cada vez mayor. El secretario del Colegio Jalisciense de Salud Pública y filial de su homóloga a nivel nacional, Adolfo López Corona, recuerda que este virus ya está prácticamente en todo el mundo, por lo que explica los conceptos de casos sospechosos y casos confirmados. Tenemos únicamente caso sospechoso y caso confirmado. El caso sospechoso es toda aquella persona que tenga sintomatología de enfermedad respiratoria, ya sea de tipo leve, moderada o grave, y que cuente con dos características específicas, o alguna de ellas. Puede ser haber estado en contacto con un caso confirmado de COVID-19 que esté bajo investigación, o también puede ser el caso de una persona que estuvo en viaje o en una estancia en alguno de los países con transmisión local comunitaria, como es el caso de China, Hong Kong, Corea del Sur, Japón, Italia, Irán y Singapur. Para concluir, también tenemos el caso confirmado. El caso confirmado es aquel que cumpla con la definición operacional de caso sospechoso que ha sido confirmado, literalmente su diagnóstico, a través de una prueba laboratorial, que es el PCR en tiempo real. Al principio de la contingencia, México contaba solo con un laboratorio de la Secretaría de Salud Federal para hacer las pruebas de diagnóstico de COVID-19. En la actualidad, varios laboratorios estatales del país están ya certificados para realizarlas, informó Rocío López Fonseca. Hacemos contacto con nuestra compañera Rocío López Fonseca. Ella estuvo muy pendiente de la conferencia de prensa esta mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador, actualizando también información en torno a esta epidemia del coronavirus. Rocío, te saludamos y te escuchamos. Muy buenos días. Gracias, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues esta mañana, en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que exista un exceso de confianza en torno al COVID-19. Aseguró que se cuenta con la participación de los mejores expertos, pero aquí escuchamos. Tenemos a los mejores expertos atendiendo este asunto, médicos, científicos que están ocupados de la atención
de este asunto para evitar contagios. Seguimos teniendo los mismos casos. Afortunadamente no hay pérdida de vidas humanas. ¿No se está ocultando información a la población? No, no somos nosotros conservadores, mentirosos, hipócritas. Y ante la pregunta expresa, como ya lo escuchábamos, de que si se estaba ocultando información, bueno, pues lo negó, como bien lo vimos. Actualmente en el país existen 8 casos confirmados de COVID-19. En cuanto a los casos sospechosos en estudio, hay 37, la mayoría entre las edades de 21 a 40 años. Le siguen de 51 a 60 años. También ya se registran 3 casos en los menores de 1 a 3 años de edad. Los estados que han reportado casos sospechosos son la Ciudad de México, el Estado de México, Querétaro, Baja California, Sinaloa, Chihuahua, Colima, Durango y Jalisco. Según las autoridades, pudieron haberse contagiado estos pacientes sospechosos en Italia, en España, Francia, Estados Unidos, China y también por contacto. La Secretaría de Salud Federal informó que los estados son los responsables ya de informar sus propios casos confirmados. El reporte. Muchas gracias, Rocío. Muy completa la información. Muy buenos días. Buenos días. Nuestra compañera Rocío López Fonseca con esta conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos trasladamos ahora hasta China. Ahí se encuentra Javier Triana, corresponsal de la agencia EFE en este país. Javier, cuéntanos, muy buenos días. ¿Cómo está amaneciendo o cómo ha pasado el día China? Muy buenos días acá en México. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Pues China empieza a atisbar la luz al final del largo túnel del coronavirus, aunque si bien ese final queda aún lejos, las últimas cifras oficiales dan lugar a cierto optimismo, como si hubieran colocado alguna farola en el túnel. Llevamos varios días consecutivos en los que la Comisión Nacional de Sanidad de China anuncia mínimos de nuevos contagiados. En el último recuento han sido 19 nuevos infectados, la cifra más baja desde enero. Quizá para dar una sensación de normalidad, de mejoría, este martes el presidente chino Xi Jinping ha viajado a Wuhan, la cuna del virus y en cuarentena desde enero. No obstante, las estrictas restricciones solo se han empezado a levantar en algunos puntos del país y muy poco a poco. En la provincia de Hubei, de la que es capital Wuhan, en los últimos días 2 ciudades han eliminado controles municipales que impedían la circulación de personas y mercancías en las propias urbes, pero solo después de pasar varias semanas sin registrar un solo nuevo positivo. En Pekín, por ejemplo, ni asomo de relajación. Ahora mismo en China hay más de 3.000 muertos entre los 80.000 contagios diagnosticados hasta la fecha, de los cuales unos 20.000 siguen activos. También hay que destacar que China está intentando un equilibrismo complicado entre querer contener el virus y que no se congele la economía. Los últimos indicadores económicos han mostrado un frenazo importante, como la caída de casi el 10% interanual del comercio exterior. Así que se da una situación contradictoria entre apremiar a los trabajadores a regresar a sus puestos de trabajo y las medidas de prevención contra el virus. Muchas empresas, por ejemplo, se han quejado ya de que estas mismas restricciones les impiden operar con una mínima normalidad, como a la hora de transportar mercancías o lograr sus materias primas. En cualquier caso, aunque no afloje las medidas, China quiere pensar que lo peor ha pasado ya. Reportó desde China para el programa Coronavirus, la epidemia, Javier Triana. Gracias a Javier Triana, corresponsal de la agencia EFE en China, en un reporte especial para nuestro programa especial Coronavirus, la epidemia. Hemos escuchado, doctores, 2 reportes muy interesantes. Primero, el que tiene que ver con México, lo que mencionábamos al inicio del programa. La gente empieza a sospechar y la verdad es que no sabemos si por qué se está dando esta situación de dudar de si el gobierno mexicano es capaz de contener una enfermedad. Tal vez experiencias previas nos han dejado pues otra sensación, pero es posible esto, doctor. Al final es posible con una buena política de salud contener como ha hecho México hasta ahora. Es posible, por supuesto. Además, países como México tenemos una ventaja con relación a esta epidemia. Son 3 meses prácticamente los que han transcurrido, diciembre, enero, febrero, más lo que va de marzo, y bueno, los países a quienes tomó por sorpresa esta epidemia, sobre todo China, pues sufrieron los mayores embates. Los países que han empezado a tener casos más recientemente, pues de alguna forma tienen
el aprendizaje de otros a lo largo de 3 meses, y creo que eso debe también ayudar a que la implementación de las medidas de control sean mucho más eficaces. La buena noticia, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, esta semana tendría que ser, entiendo, que China empieza ya a controlar, empieza a salir ya de esta epidemia y está compartiendo su experiencia con otros países que hoy están padeciendo su etapa más crítica. Definitivamente, y eso es positivo, eso es importante. No van a declarar pronto a muchas provincias chinas libres de enfermedad. En general, se define libre de enfermedad después de una epidemia a una zona, a una región, a una ciudad, cuando ya no hay reporte de un nuevo caso después de que han pasado 2 periodos de incubación de esa enfermedad. Es decir, el periodo de incubación de esta enfermedad máximo es de 14 días. Entonces, significa que tendrían que pasar 28 o 30 días sin que haya un nuevo caso reportado en una ciudad para decir está libre. Claro. Ahora, en un balance muy general, 3,000 muertos en un país con millones y millones de habitantes, ¿qué nos indica, doctor? Bueno, Pedro, estarás de acuerdo en que esta es una epidemia con una letalidad intermedia. No es nada despreciable porque es 3% global. Hay 118,000 casos y 3,500 fallecimientos. Eso nos da alrededor del 3%. Claro, con el SARS la tasa de letalidad fue del 10% y con el MERS del 35%. Con esta nueva enfermedad es del 3%, pero por ejemplo con influenza H1N1 fue del 0.5%. El que tuvimos en México. El que tuvimos en México y que fue pandemia, finalmente. Entonces, ni es la gran letalidad del SARS y del MERS, pero tampoco es la baja letalidad de influenza, es una letalidad intermedia, 3%. Claro, ahora, doctor Pedro, hablando precisamente de esto y del llamado que usted nos hacía al principio a que la mejor prevención y el mejor tratamiento es el cuidado personal, en ese sentido también, pues decirle a la gente que es una enfermedad que se cura y que es una enfermedad que incluso en algunos casos es hasta asintomática. Así es. Y de hecho, respecto a la letalidad, si lo ves fríamente, quizá no preocupe tanto, pero lo que sí preocupa, por ejemplo, es que en el SARS del 2002 hubo 8,000 casos. Duró un año para que fueran 8,000 casos. En el MERS fueron 2,000 casos aproximadamente. Duró un año para que hubiera 2,000 casos del MERS. Sin embargo, en el COVID-19 hay más de 100,000 casos en 3 meses. Entonces, lo preocupante es que si bien, como dice el doctor Héctor Raúl, la letalidad no es tan severa como los 2 previos, pero la tasa de contagio pues sí es alarmante. O sea que si lo ves en esos números fríos, pues claro que se ve preocupante y por eso ser proactivos en estas medidas, es decir, de informarnos y tener acciones. Las acciones que nos tocan desde nosotros como infectólogos, trabajadores de la salud y el mismo gobierno federal, pues estar en coordinación. Puntualmente lo que menciona es, por ejemplo, lo del cubrebocas, ¿no? La población debe saber que cubrebocas es para las personas enfermas y para los hospitales. Deben de saber que la principal forma de transmisión de este nuevo coronavirus es por las gotas. O sea, tú cuando estás enfermo, si toses, y generalmente puede ser desde 1 metro a 3 metros, depende si hables o toses, generas partículas infecciosas que en el momento en el cual tú tocas las superficies inertes, llámese mesa, teclado, picaporte de la puerta, y posteriormente te tocas la cara, que un dato curioso, hay estudios que demuestran que un ser humano se toca de 15 a 25 veces la cara, y particularmente las zonas húmedas, ojos, boca, nariz, es la forma que te autoinoculas. Gran parte de la población pensaría, ¿no? Es por aerosoles, o sea, decir que
tú toses y vuela de aquí a China, ¿no? De China para acá y te infectas. Afortunadamente no es una vía de transmisión tan sólida. No es una vía de transmisión. Es una vía, pero es más importante el contacto indirecto por gotas. Es decir, que tú mismo toques y te autoinocules. De ahí la importancia de la lavada de manos y el uso del gel más del 70%. Muy bien. Más que el cubrebocas, perdón. Vamos a hacer una pausa y regresamos ya para entrar a conclusiones de este programa especial Coronavirus, la epidemia. Continuamos en este programa especial Coronavirus, la epidemia, agradeciendo a las televisoras que se suman a la señal de todos, Canal 44, Canal 22, TVT Televisión Tabasqueña, TV4, Unidad de Televisión de Guanajuato, Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, el Instituto Colimense de Radio y Televisión, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Instituto Morelense de Radio y Televisión, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. También gracias al Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, a Televisión Educativa, que recientemente se suma también a la señal de todos, Universidad de San Martín de Porres en Perú, Televisión Regional de Oriente en Colombia, la Universidad Nacional de Mar del Plata en Argentina, la Universidad de San Carlos en Guatemala, el Canal Universitario Nacional Zoom Colombia y CINART en Costa Rica. Gracias de verdad por estar retomando esta señal y por supuesto a Radio Universidad de Guadalajara, que a través de la red Radio Universidad hace posible que lleguemos a todo el estado a través de las ondas hertzianas. Recordarles también, si usted vive en México, que ante cualquier sospecha o inquietud respecto a coronavirus puede comunicarse al teléfono 800-0044 800. En cada uno de los países, los sectores de salud han puesto también a disposición de la población teléfonos de emergencia para llamar en caso de algún caso sospechoso o alguna inquietud particular. Continuamos con el programa. El nuevo coronavirus continúa propagándose por el mundo. Este virus puede generar complicaciones respiratorias en personas inmunodeprimidas. Los coronavirus son una extensa familia de virus que afectan principalmente a los animales, pero también pueden causar enfermedades humanas, generalmente asociadas a resfriados o síndromes gripales benignos. También pueden generar complicaciones respiratorias en personas inmunodeprimidas. En general, las infecciones de coronavirus no son diagnosticadas debido a su carácter benigno y su cura espontánea. Este virus se transmite de ser humano a ser humano por vía aérea o por el contacto con secreciones y objetos contaminados, particularmente en invierno. Dos tipos de coronavirus causaron epidemias graves y en algunos casos mortales en el ser humano. El SRAS fue una epidemia mundial entre noviembre de 2002 y julio de 2003, y el MERS, identificado por primera vez en Oriente Medio en 2012. En 2019 se identificó un nuevo coronavirus en China. Los principales síntomas son fiebre, tos y dificultad para respirar, así como trastornos gastrointestinales. El SRAS y el MERS se originan en el murciélago y luego pasan a un animal intermedio. Civeta de las palmeras enmascarada, vendida y consumida en China en el caso del SRAS, y el dromedario en el caso del MERS. Por ahora no existe un medicamento ni una vacuna para luchar contra este virus. Justo hablábamos esta mañana de los retrovirales, de los medicamentos que se están hoy por hoy probando para combatir el COVID-19. Nos quedábamos, doctor Rector Raúl, nada más para terminar esta explicación sobre un fármaco que también estaría, como otros, tratando de replicar que el virus infectara a la mayor cantidad de células humanas de una persona. Para hacerlo de forma coloquial, imaginemos de nuevo que esta es la célula que se va a infectar por el nuevo coronavirus. Esta célula es la célula del epitelio respiratorio. Está en los bronquios, en los alveolos, etc. El coronavirus va a llegar y lo primero que tiene que ocurrir es, se tiene que pegar a la superficie de la célula a infectar.
para que se pegue ese coronavirus se necesita de un receptor que es a donde llega y se ancla la espícula de la corona. La especie del tentáculo como que vemos. La especie del tentáculo o el piquito que vemos más superficial del coronavirus. Llega, se pega y después de que se pega empiezan a suceder una serie de cambios en la superficie de la célula y también en la cobertura del virus que permiten que el virus entre a la célula. Y ahí adentro en la célula, también para decirlo de forma coloquial, el virus utiliza la maquinaria de la propia célula para reproducirse. Y en la maquinaria de la célula participan varias enzimas. Participan enzimas conocidas como polimerasas, dijimos la proteasa, y entonces en cada uno de esos pasos se puede trabajar para el desarrollo de un fármaco o para la utilización de fármacos previos que pudieran actuar en alguna de esas fases de lo que conocemos como el ciclo de replicación viral. Bueno, yo decía en uno de los segmentos anteriores, el receptor de esta superficie de la célula que se infecta se llama enzima convertidora de angiotensina 2. Se conoce muy bien su molécula. Bueno, un fármaco nuevo podría parecerse a la proteína del virus, la S, para que llegue, se inserte en ese receptor y de esa manera no le deje oportunidad al virus para llegar a insertarse. Es como una forma de competir por el receptor. Ese es solamente una de las estrategias terapéuticas que se están desarrollando en este momento. Hay muchas. Qué interesante esto que nos cuenta. Doctor Pedro Martínez Ayala, infectólogo, en esta búsqueda de fármacos, evidentemente se tienen que probar en algunos pacientes para ver si funcionan o no. En este sentido, ¿cuál es el protocolo y qué derechos tiene un paciente de saber si están probando con él o no un nuevo fármaco? Sí, claro, bueno, como ya bien mencionó el doctor Héctor Raúl de forma perfecta, pues se conoce todo el ciclo de replicación viral y todos los sitios blanco con potencial desarrollo de fármacos. Sin embargo, deben de saber pues, que hay 4 fases para el desarrollo de fármacos. Es decir, el fármaco desde el paracetamol que uno consume hasta la aspirina, empezaron con estudios fase 0, fase 1, en animales de experimentación. Posteriormente en individuos voluntarios para ver dosis y seguridad. Posteriormente en personas enfermas para ver eficacia y ya los estudios fase 4 en todo el mundo, ¿no? Que ya involucra tanto todo tipo de razas, todo tipo de países, etcétera, hasta que sale en el mercado. Obviamente una epidemia de estas características que esperemos que estar todos los días bien informados para estar listos. El uso de los medicamentos que ya mencionamos justifica su evolución más rápida, que se autoricen las medidas, por ejemplo, como la FDA en Estados Unidos, el gobierno chino, pues que los estudios se aceleren, ¿de acuerdo? Que rápidamente brinquen desde humanos voluntarios hasta los enfermos. Claro. Como uso compasivo. ¿Por qué? Porque estamos en una emergencia. Exacto. Doctores, si les parece, vamos a escuchar precisamente sobre tipos y costos de antirretrovirales. Los antirretrovirales no son la solución contra el coronavirus. Las pruebas que se realizaron contra el SARS en 2003 derivaron en evidencias pobres y la experiencia con esos medicamentos fueron anecdóticas. Ariel Eduardo Campos Loza, especialista en enfermedades infecciosas y VIH-Sida, explicó que hay 5 familias de medicamentos que se utilizan actualmente y que en total suman unos 30 antirretrovirales disponibles. El costo de estos medicamentos oscila entre los 100 y los 20,000 pesos, pero algunos de ellos ya son muy antiguos y están en franco desuso. Tal es el caso del Lopinavir, Ritonavir, conocido como Caletra, que en algún momento fueron propuestos para tratar personas con COVID-19, pero los resultados fueron bastante deficientes como para recomendarlo. Lopinavir, Ritonavir, actualmente ya es un medicamento que no se utiliza en las guías nacionales de tratamiento antirretroviral, por lo que te comenté que es un medicamento ya antiguo,
y que ha quedado ya relegado por el uso de otros medicamentos más recientes, más potentes, menos tóxicos. El especialista aclaró que el resto de los antirretrovirales nunca se ha recomendado para el COVID-19, así que la conclusión es que ninguno de estos medicamentos está asociado a la cura del nuevo virus que fue detectado en China, informó Elizabeth Ortiz. Tiempo de despedirnos, no sin antes invitarle para que nos acompañe de nueva cuenta el día de mañana en punto de las 9 de la mañana. Al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, como Belén, siempre, gracias. Doctor gracias. Pedro Martínez, gracias también por habernos acompañado, ambos infectólogos. Pero sobre todo, muchas gracias a usted. Nos vemos mañana en punto de las 9. Coronavirus, la epidemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la epidemia.